Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí este nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y lo hacemos con un programa que vamos a dedicar a uno de los países más cercanos y a la vez más exóticos y diferentes, al menos culturalmente hablando. Estamos hablando, como no, de Marruecos, que es para muchos el primer contacto con África, un país situado a escasos 14 kilómetros de España y que es un mundo totalmente diferente y que a muy pocos viajeros decepciona porque tiene de todo. Ciudades antiguas cargadas de historia, extensos desiertos junto a montañas salvajes, una cultura e historia apasionante y también encontraremos en sus habitantes la hospitalidad tan habitual en países musulmanes. Hoy, sin embargo, no vamos a hablar de rutas, ni de destinos, ni de recomendaciones prácticas para viajar. Eso ya lo hicimos en el capítulo 17 de La Aventura de Viajar. Hoy hablaremos de la cultura de ese país, de sus tradiciones y de esas cosas que nos van a sorprender cuando visitemos Marruecos por primera vez. O bueno, tal vez en segundas o terceras ocasiones puede que también. Aunque la idea es que con este programa viajes más preparado o preparada para lo que te espera en Marruecos. Para conocer a fondo esta cultura, vamos a hablar con Alicia Benito, que lleva viviendo y viajando en ese país con regularidad desde hace más de 15 años. Primero sola, más tarde en pareja, ahora también en familia. En 2010 conoció el desierto de Erchevi y sus pueblos, que le gustaron tanto que se quedó a vivir allí. Y allí acabó conociendo a su actual pareja y padre de sus 2 hijos. Desde ese año, desde 2010, organiza viajes culturales de turismo responsable a Marruecos, desde su agencia de viajes, Tawada Viajes, en los que el factor social, humano y cultural tiene un gran peso e importancia. Viajes de inmersión cultural. Por si fuera poco, escribe de viajes también en Nomadeando Ando, con el nombre del blog y del podcast, que también realiza para hablar de viajes con una mirada social o cultural, con personas viajeras o asentadas en otros países. Pero antes de darle la bienvenida, nos gustaría recomendarte que si vas a viajar a Marruecos, o emprender cualquier viaje en realidad, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir. Accidentes, enfermedades, descuidos, retrasos. En Yati Seguros tenemos una gran variedad adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y ahora sí, arranquemos. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Pues nada, muy contenta de estar aquí charlando de estos temitas que tanto me interesan a mí en los viajes. Y es un placer y una suerte porque eres toda una experta, como decíamos en la introducción, desde 2010 viviendo por allí. Y bueno, vamos a hablar de este país que te enamoró, que te enamora, en el que sigues trabajando y viviendo. Y es que Marruecos, para muchos, suele ser el primer contacto con la cultura y religión musulmana. ¿Qué significa y qué supone viajar a un país musulmán, para quien no lo conozca? Pues mira, yo pienso que viajar a un país musulmán significa adecuarse a ciertos códigos, especialmente códigos sociales o de vestimenta, ¿no? Pero esto va a variar de un país a otro, ¿no? Porque hay mucha diversidad dentro del mundo musulmán y los países, bueno, también hay mucha diferencia en cuanto a países en los que conviven otras religiones también predominantes, así es solamente un país musulmán. Entonces yo creo que esto va a variar mucho de un país a otro y dentro del mismo país, por ejemplo, dentro de Marruecos, pues los códigos culturales y religiosos de los musulmanes son diferentes si te vas, por ejemplo, a una zona muy rural o a una gran ciudad, ¿vale? Entonces, yo creo que al final es eso, adecuarse un poquito a normas en cuanto a vestimenta y códigos sociales escritos y no escritos, pero sobre todo yo lo que diría es que te prepares para un despliegue de hospitalidad impresionante que incluso puede ser chocante para los que venimos pues, de países en los que se tiende más al individualismo. Yo creo que nos choca mucho esa hospitalidad, pero forma parte de la cultura musulmana, yo creo. Allá donde he ido, a los países musulmanes que he visitado, siempre esta característica predomina, ¿no? Siempre es algo a resaltar. Cuando te refieres a hospitalidad, ¿a qué te refieres exactamente? Pues me refiero a que cuando estás recorriendo el país, de repente te ves tomando té en la casa de una familia que no conoces de nada, con la que has cruzado 4 palabras y acabas, pues bueno, no solo tomando té, es que a veces incluso durmiendo en su casa, viajando con ellos. La gente pues es muy dada a ayudarte, a veces incluso a invitarte, estás comprando en una tienda e incluso te invitan a cosas, ¿no? Una cercanía y una hospitalidad sin conocerte de nada
que, claro, para mí, por ejemplo, de la cultura en la que vengo, no es que no sea hospitalaria, pero no lo es tanto, es bastante chocante. Uh-huh. También comentabas el tema de la vestimenta, ¿no? Como tal vez haya que ser, se podría decir, más conservador. ¿En qué habría que, qué aspectos habría que tener en cuenta tanto los hombres como las mujeres a la hora de la vestimenta en Marruecos? Sí, pues en el mundo musulmán, por lo general, las personas musulmanas visten de manera más recatada. Yo creo que Marruecos es uno de los países más abiertos en ese sentido. No hay unos códigos de vestimenta concretos que tú tengas que llevar como turista, pero sí que es verdad que yo siempre recomiendo adecuarse a los códigos culturales de la zona. Entonces, bueno, pues tanto mujeres como hombres, evitar llevar mucha pierna descubierta, pantalones pues de la rodilla o de la rodilla para abajo, evitar escotes muy pronunciados o camisetas de tirantes. No es habitual ver a hombres sin camiseta por la calle tampoco. Pues adecuarse un poquito a estas normas, ir un poco más recatado a la hora de vestir. No es necesario cubrirse la cabeza, por ejemplo, las mujeres. En otros países musulmanes sí que lo es, en Marruecos no es una obligación. De hecho, hay muchas mujeres marroquíes que llevan y otras muchas que no llevan el hijab o el velo. Y bueno, pues adecuarse un poquito para vestir de manera un poco recatada y sobre todo yo lo que digo siempre, en las grandes ciudades vas a encontrar más variedad de vestimentas, en las zonas rurales menos, simplemente con observar los códigos culturales a tu alrededor es fácil adecuarse a ellos. Claro, lo que pasa es que no los observas hasta que llegas allí y la maleta hay que hacerla antes. Por eso te preguntaba exactamente cómo un poquito algún consejo concreto, pero ya nos lo has dado. Y el tema de, por ejemplo, de las mujeres o del hecho de tener que cubrirse o no, decías que no es necesario, pero ¿es correcto en algunas circunstancias llevar un pañuelo y ponérselo en determinadas ocasiones? Yo qué sé. Las mezquitas, si no me equivoco, en Marruecos no se pueden acceder, salvo casos muy concretos, pero en otros aspectos, ¿cómo lo ves? Efectivamente, las mezquitas, en otros países musulmanes sí que hay que cubrirse el pelo cuando se entra a las mezquitas. En Marruecos no es el caso porque no se pueden visitar. Bueno, hay alguna puntual que sí, pero no se entra a la zona de rezo, entonces no habría que cubrirse. Sin embargo, un atuendo básico en mi maleta siempre cuando viajo por Marruecos es un pañuelo que yo personalmente utilizo para cubrirme pues hombros si llevo alguna camiseta de manga corta en ciertos lugares donde pues veo que los códigos culturales son más recatados y lo utilizo para cubrirme, pero no hay ningún lugar específico en Marruecos donde haya que cubrirse el cabello. En el Islam la situación de la mujer no es la misma que tenemos en nuestro país y claro, para las mujeres que se estén planteando viajar por primera vez a Marruecos, especialmente las que quieran ir solas, ¿qué se va a encontrar en Marruecos una viajera? Pues mira, yo creo que Marruecos en general es un país muy seguro, tanto para hombres como para mujeres, porque hay una policía turística incluso, hay mucha protección al turismo y por lo general es un país que además vive del turismo y un país muy hospitalario, entonces se tiende a cuidar. Ahora bien, como mujeres, y yo creo que estamos expuestas a ello, vayamos donde vayamos, por ser mujeres, pues sí que hay cositas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en Marruecos, como en tantos otros países, predomina el machismo. Entonces, bueno, es muy probable que recibas miradas como mujer o en el peor de los casos que incluso pues, recibas acoso. Esto es una realidad, yo no la voy a negar y creo que es importante de visibilizar para conseguir poco a poco cambiar esto. Y a veces puede ser muy cansado, eso es cierto, pero por lo general, aunque esto ocurra, también es verdad que las mujeres encontramos mucho apoyo y muchas manos que intentan ayudarnos cuando viajamos sola por Marruecos. Yo, de hecho, viajando sola, ha sido cuando he recibido más ayuda, cuando más gente me ha invitado incluso a su casa, porque al verte como mujer viajando sola, pues se preocupan o incluso les parece admirable. Y bueno, pues por ejemplo en los transportes a mí me han reservado el asiento primero o me han colocado sentada al lado de otra mujer, un poco con la intención pues de protegerte, de que estés cómoda, de que te sientas segura. Entonces, a pesar de que este acoso y este machismo existen en Marruecos y como mujer lo puedes sufrir, también está esta otra parte y hay muchísimas personas, no solo mujeres, también hombres, que intentan protegernos y que intentan lavar un poco esa imagen. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque
al final es romper un poco prejuicios. Yo creo que cuando viajamos a un país musulmán vamos pensando en esas sombras y no somos capaces de ver también esas luces, ¿no?, de toda esa gente que te intenta echar una mano e intenta cambiar estas situaciones. Hay países más conservadores que conozco tal vez un poco mejor, pero ¿es habitual ver a mujeres viajando solas? Ya no digo turistas, digo mujeres locales que hagan desplazamientos pues, entre ciudades, en autobuses, en trenes, que hagan una vida un poco independiente, ¿o es algo raro en Marruecos? Pues mira, cada vez es más habitual y es algo que me encanta porque cuando yo llegué a Marruecos hace 15 años, no solo había muchas menos mujeres viajando solas, también hombres, ¿sabes? O sea, no se veía mucho turismo marroquí en general. Y hoy en día, 15 años después, hay un despliegue de mochileros y mochileras que viajan juntos y viajan solos y solas también por Marruecos, y se ven muchas mujeres también viajando solas, mochila al hombro, incluso mujeres que se aventuran a viajar en bicicleta por el país, incluso por otra ya bajar y seguir recorriendo otros países de África. Así que sí, cada vez se ven más y a mí me parece genial. Oye, antes hablabas un poco del Islam, de la cultura musulmana. También ahí me gustaría preguntarte, porque al igual que hay que ser más conservador con la vestimenta, yo creo que también hay que ser más conservador en nuestros actos sociales, ¿no? En cómo nos relacionamos con la gente, el hecho de dar la mano o no entre hombres y mujeres, los besos, ese tipo de cosas. ¿Qué no deberíamos hacer y qué es lo correcto en la relación con la gente local y con otros compañeros de viaje que podamos estar yendo? Efectivamente, pues el saludo por excelencia en Marruecos es un apretón de manos y después se llevan la mano al corazón. Esto lo suelen hacer tanto hombres como mujeres, al margen del sexo, ¿no?, al margen de la persona a la que estés saludando. Pero, por ejemplo, no es habitual saludar con besos a mujeres con las que no tienes confianza o no son de la familia. Hombres y mujeres. Mujeres entre sí que se dan besos, incluso los hombres entre sí también se besan, pero no besa un hombre a una mujer, no es lo común, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tampoco es común las muestras de afecto en público de parejas, por ejemplo. No tanto ir de la mano, que cada vez sí que se ven más parejas dando la mano, pero bueno, hacerse caricias, darse besos en público no está muy bien visto en Marruecos. Bueno, perfecto. Eso tengámoslo en cuenta a la hora de viajar por el país porque puede producir incomodidad. Aparte, o sea, a la gente que nos ve y bueno, tenderse como no una afrenta, pero bueno, una cosa fuera de lugar y que es mejor cumplir un poquito y ser más austeros en nuestras relaciones cuando estemos viajando en lo público. Quería dar un salto un poquito también hacia otra parte de la cultura que tiene relación con la cultura árabe, porque mucha gente se cree que Marruecos es una cultura árabe de origen árabe, pero si no tengo mal entendido, mayoritariamente es una población de origen amazigh o bereber. Y me gustaría que nos aclararas un poquito esta cosa, porque puede haber y hay un poco de confusión, porque luego está el tema del idioma, del árabe, el no sé qué. ¿Quiénes son y qué diferencias hay entre los bereberes amazigh con los árabes? Pues mira, la población amazigh, los mal llamados bereberes, son la población autóctona de todo el norte de Marruecos, desde las Islas Canarias hasta el oasis de todo el norte de África, desde las Islas Canarias hasta el oasis de Siwa, en Egipto, y desde el mar Mediterráneo hasta el Sahel. Todos estos amazighen vivían en este territorio conocido como la Tamasga, y no llegaron los árabes hasta el territorio marroquí hasta el siglo VII o así, ¿no? Que fue entonces cuando se empezó a producir la islamización, la arabización de los territorios y demás, ¿vale? Antes de eso eran los amazighen, la población, los amazigh, eran los que vivían en Marruecos. Y hoy en día conviven amazighen y conviven árabes y comparten la religión, porque hoy en día los amazighen, aunque originalmente practicaban religiones animistas, hoy en día son mayoría musulmana. Y efectivamente, como bien dices, los amazighen son más del 60% de la población de Marruecos.
muy al contrario de lo que se suele pensar. Este es uno de los principales prejuicios que desmontamos cuando la gente llega a Marruecos de nuestra mano, pensando que vienen a visitar un país árabe y al final pues lo que más conocen y donde más profundizan es en la población amazigh, sobre todo porque es la que más predomina. ¿En qué se podría diferenciar o hay unos rasgos claramente diferenciadores y que enorgullezcan a la población amazigh de sus orígenes y que les diferencien de los árabes? Pues mira, yo pienso que hoy en día están bastante mezclados o se han mezclado mucho, pero es verdad que como los casamientos de manera tradicional siempre se han hecho entre familias o pueblos cercanos y demás, pues sí que se ha mantenido muy viva no quiero decir la raza como tal, pero bueno, algo así, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que comparten religión, pero la población amazigh es muy orgullosa de sus tradiciones, ¿no? De su artesanía, de su cultura. Y sí que se pueden ver diferencias de la población amazigh a la población árabe en Marruecos. Puedes verlo sobre todo en el norte, en la zona del Rif, que es donde predomina la etnia amazigh, los rifeños, ¿no? Y luego también tenemos en el sureste de Marruecos y en el suroeste de Marruecos tenemos también otras tribus amazigh que, bueno, pues practican eso, sobre todo su propia artesanía, que la plasman en alfombras, la plasman en la cerámica, la plasman también en sus festividades, ¿no? La manera de celebrar las bodas, si bien se ciñen al Islam, que es la religión de árabes y de amazigh, pues también tienen sus prácticas, sus cantos, sus bailes tradicionales, y los amazigh son orgullosos de ellos y siempre los despliegan aprovechan para desplegarlos en cualquier festividad, así que no es difícil, a poco que vas viajando por Marruecos y vas recorriendo pueblos y ciudades, reconocer las diferencias entre la población amazigh y la población árabe, además del idioma, claro. Uh-huh. Oye, me has puntualizado que bereber era una incorrección, lo cual pido disculpas y me gustaría preguntarte, ¿por qué es una incorrección? ¿Qué matiz estamos diciendo mal cuando hablamos de los bereberes? Pues mira, realmente bereber viene de bárbaro, que es como los romanos llamaban, bueno, pues a todas las poblaciones que no hablaban su idioma y que eran diferentes a ellos, pero casualmente los amazigh se quedaron con esto de bárbaros, que al final pues evolucionó a bereber. Es verdad que hoy en día muchos bereberes se autodenominan a ellos como bereberes, a veces por desconocimiento, otras veces por autoapropiación de ese término que ha sido despectivo durante un tiempo, pero lo correcto sería decir amazigh, que además es una palabra muy bonita porque significa persona libre, y amazigh sería el plural de esta palabra, y realmente su etnia es la etnia amazigh. Así que bueno, es importante, aunque se diga bereber, yo sé que amazigh es más complicado de pronunciar, pero aunque se acabe diciendo bereber, por lo menos que se conozca el origen de esta palabra y que se conozca cómo realmente se llama su etnia. Sí, oye, ahora hablas de la pronunciación y claro, se me ocurre el idioma. Claro, uno piensa, voy a Marruecos, voy a aprender árabe, pero tal vez no sea lo más correcto. ¿Qué se habla allí realmente? Pues mira, si hablas árabe vas a poder comunicarte con casi cualquier persona, aunque hay una pequeña parte de los amazigh que no hablan el árabe, pero es raro, lo habitual es que todo el mundo lo hable, o sea que te entenderás con el árabe. Pero lo propio y lo correcto es también aprenderse tus palabritas de amazigh, sobre todo si vas a recorrer zonas predominantemente amazigh, que son dos idiomas totalmente diferentes, aunque uno se nutre del otro porque han convivido durante un montón de tiempo, los árabes y los amazigh, y son dialectos derivados de otras lenguas principales, ¿no? Del árabe y del amazigh, del tifinagh, que bueno, han ido evolucionando y al final el árabe de Marruecos, el árabe magrebí, se nutre del idioma amazigh. Y el amazigh pues a veces también utiliza palabras del árabe, pero en origen son dos idiomas totalmente diferentes. En Marruecos se habla árabe magrebí o darija al-magrebiyya, que es el dialecto del árabe que se habla en Marruecos. Se hablan 3 dialectos diferentes del idioma amazigh, del tamazigh. Dios mío. Y se habla también hasaniyya, que es otra variante del árabe, para rizar más el rizo. O sea que hay un montón de idiomas, pero digamos que el árabe es el idioma más extendido por todo el país, el que te va a entender todo el mundo,
pero el amazigh, como decíamos, predomina porque hay mayor población amazigh en Marruecos. Uh-huh. Por suerte, por las relaciones históricas y culturales que ha habido entre España, Marruecos y toda la cultura amazigh, mucha gente habla español, así que tampoco hay que preocuparse demasiado a la hora de viajar allí, y también francés o inglés se habla bastante bien, ¿no? En entornos al menos turísticos en los que nos podamos mover inicialmente. Totalmente. En Marruecos la población marroquí tiene una facilidad envidiable para aprender idiomas. Entonces, si bien pues hablan sus lenguas maternas, es muy común encontrar a gente que habla francés, porque además lo estudian en la universidad y en los colegios, y luego, pues por el simple hecho de recibir turismo, hay muchísima gente que habla inglés, que habla español. En el norte de Marruecos, por ejemplo, incluso se estudia en el norte y en el sur, en algunos institutos también se estudia el español. Y no solo eso, es que incluso muchos marroquíes hablan catalán, hablan euskera, hablan algunos, chapurrean un poco de chino, tienen mucha facilidad para aprender idiomas, les gusta mucho, como decía, ¿no? Es una cultura muy hospitalaria y muy social también. Entonces es fácil encontrar a un marroquí hablando idiomas porque les gusta sentarse con el extranjero que viene a visitar su país y aprender palabritas y ir expandiendo su vocabulario en otros idiomas. Así que es muy fácil comunicarse en Marruecos, aunque no sepan nada de árabe, aunque no sepan nada de amazigh, incluso aunque no sepan nada de inglés y francés, va a ser fácil que te comuniques con la población local. Sí, porque además, bueno, comunicarse es cuestión de querer, y creo que los marroquíes en ese sentido son gente con muchas ganas de acoger, de ser hospitalarios y de hacerse entender, así que no hay problema en ese sentido. Quería preguntarte ahora por las fiestas especiales, ¿no? Esos momentos del año en que todo el país se vuelca en celebrar, en el caso de Marruecos, muchas celebraciones religiosas, bueno, como en España también, pero fiestas famosas como son el Ramadán, el sacrificio del Cordero y otras fiestas. ¿Tú eres partidaria de que las evitemos o intentar vivirlas de alguna manera? Porque el Ramadán, por ejemplo, es un mes complicado para comer, al menos de una manera fácil. ¿Qué nos sugieres? ¿Evitarlas o intentar vivirlas? Pues mira, yo pienso que si buscas inmersión cultural profunda, no hay mejor momento que visitar Marruecos, o bien en su fiesta del Cordero o bien en Ramadán, que son las dos fiestas más importantes para los musulmanes en Marruecos. Y creo que es un momento ideal para ver esa cultura tan familiar, ¿no? Esa cultura tan comunitaria que tienen los marroquíes, sobre todo en las zonas rurales, que ya se extiende a felicitar a todo el pueblo, a celebrar con el vecino que es todo el pueblo al final, ¿no? Y a mí me parecen fiestas muy bonitas. Es cierto que Ramadán, por ejemplo, como tú estabas diciendo, Pablo, es una fiesta dura en el sentido de que ellos no van a comer desde que sale el sol hasta que se vuelve a esconder el sol, no van a comer ni a beber nada. Entonces es cierto que tu viaje se puede ver un poquito alterado en los meses de ayuno, porque si te mueves por zonas que no son turísticas, que tienen restaurantes no turísticos más enfocados a la población local, o donde no hay restaurantes directamente porque no hay cultura de salir a comer fuera, pues lo vas a tener un poquito más complicado, y tienes que saber que estas personas están ayunando, entonces te va a ser más difícil conseguir alimentos. Pues a lo mejor tienes que ser previsor y tener preparado algo, llevar siempre algo contigo para picar en esas horas en las que vas a encontrar las tiendas y los restaurantes cerrados. No es así en las zonas turísticas, donde vas a encontrar restaurantes, hoteles y demás abiertos 24 horas que van a funcionar con total normalidad. Entonces yo te diría que si buscas la inmersión profunda, Ramadán, Ramadán especialmente, que es en el momento, yo creo, más complicado, pues sí, por supuesto que sí, teniendo en cuenta estas cositas y teniendo en cuenta estas precauciones de llevar comida contigo, a no ser que quieras practicar el ayuno con ellos. Y si buscas un viaje pues turístico, comer a tus horas, que no te saquen de tu comodidad, entonces evidentemente Ramadán no va a ser el mejor momento para recorrer Marruecos, pero yo creo que sí, que es una fiesta que hay que conocer.
Además, los marroquíes, para romper el ayuno, pues tienen la tradición de juntarse toda la familia, incluso con los vecinos y demás. En los pueblos pequeñitos van rotando y cada día rompen el ayuno en la casa de algún familiar, y es habitual que si hay un viajero de paso que viene a quedarse varios días en la población, se le invite a compartir esa ruptura del ayuno con toda la familia. Y hay un despliegue en la mesa de todo tipo de alimentos que se toman especialmente en esta época del año, y yo creo que es un momento muy especial para vivir la cotidianidad de las familias marroquíes en una de sus fiestas más importantes. Sí, me ha gustado mucho tu respuesta y la recomendación de llevar algo de comer. Me permito ampliarla un poquito, también llevar algo de beber, pero ampliarla aún más diciendo que seamos muy cautos de beber y comer en el espacio público, porque ahí la gente normalmente estará haciendo el Ramadán y es un esfuerzo y es un sacrificio. Y beber y comer delante de la gente que está sacrificando, ¿no?, que está ayunando, y hacerlo públicamente, pues que seamos muy discretos por respeto a esa población que es un mes muy importante para ellos, y que cuando uno tiene sed lo último que quiere ver es a un turista delante de él bebiéndose una Coca-Cola, ¿no?, por ejemplo. Totalmente. De hecho, nadie te lo va a exigir porque, bueno, yo he pasado Ramadán, yo he ayunado junto con la familia, junto con amigos en mis primeros años en Marruecos, y luego pues no he estado haciendo el ayuno durante el mes de Ramadán, y la gente que he tenido alrededor se ha preocupado porque no me falte comida, no me falte bebida. Sin embargo, claro, yo tengo la precaución, como dices, Pablo, de no hacerlo delante de ellos, pues por respeto, ¿no?, por consideración, porque al final ellos están haciendo un gran esfuerzo y no cuesta ningún trabajo, pues te metes en tu habitación o donde sea y ya está, y disfrutar con ellos el tiempo compartido sin comer y beber. De todas formas, hay restaurantes abiertos, sobre todo, como decía, en las zonas más turísticas. Allí se come con normalidad, hay flujo de turistas continuo y no hay ningún problema. Incluso ellos están trabajando, sirviendo comida y ayunando, y están muy acostumbrados. Pero bueno, el respeto siempre por delante. Yo creo que cualquier cultura agradece esas muestras de respeto del turismo, ¿no? Nos hablabas al principio del programa de la hospitalidad musulmana, la hospitalidad está casi legendaria, y te quería preguntar, ¿qué debemos hacer si, por ejemplo, pues nos invitan a casa de alguien, surge la ocasión, oye, vente a tomar el té? ¿Habría un protocolo particular o algo que sería correcto, pues llevar obsequios, llevar algún regalo, o qué debemos hacer en ese caso? Pues mira, aunque no van a esperar que lleven nada, y cuando un marroquí te invita a cenar, a comer a su casa, a tomar un té, lo hace de corazón y sin esperar nada a cambio, sí que es verdad que cuando lo hacen los propios locales y van a comer a casa de un familiar o del vecino, es muy habitual pues llevar quizá algo de fruta, llevar algún dulce, y siempre se suelen llevar cosas para los pequeños de la familia. Los niños están por todas partes en Marruecos y son una parte de la población muy querida, y siempre se les llevan obsequios, pues algunos yogures, algunas galletitas o algo así que se entrega a la familia para que reparta a los peques de la casa. Y bueno, pues eso, llevar un poquito de algún obsequio, algún detallito, algo simbólico. Eso sí se puede, porque muchas veces te agarran y te meten en la casa directamente y no vas a ir a comprar nada, evidentemente, hay que dejarse fluir, ¿no? Pero ya luego, estando dentro de la casa, pueden surgir situaciones especiales que no veremos, por ejemplo, en los restaurantes, como la costumbre, que no sé cuánto de extendida está, de comer con la mano todos en torno a una mesa de un mismo plato. Pues sí, en Marruecos se come con la mano, esto es así, a lo largo y ancho del país. De hecho, es que la comida, el tajín, por ejemplo, es que sabe mejor comido con la mano, mojando el pan, porque no se usa cubierto, porque el pan hace las veces de cubierto, digamos, ¿no? Se coge como una sopita de pan que se moja en el tajín. Es un plato único para todos. El tajín es un recipiente donde se cocina la comida y se pone al centro de la mesa y todos pican de ahí. Hay un código invisible que sería, o sea, tú estás sentado delante de una pequeña porción, como de una cuña, pues tú comerías de esa parte, no vas a ir saltando de un lado a otro del tajín cogiendo lo que te interesa solamente, ¿no? Y se coge un pellizquito de pan
que se moja y con el dedo pulgar empujas la comida con el pan y todo a la boca, ¿no? Y así pues cada bocado que te llevas a la boca es un pedacito de pan. Ojo. Y bueno, pues esto es muy común en Marruecos. Iba a decir, ojo, con una mano en concreto, porque, y aquí enlaza con la siguiente pregunta, no sé cuánto de habitual sigue siendo, pero yo en mis primeros viajes a Marruecos, en los baños no solía haber mucho papel y había una jarrita o una manguerita y para limpiarse uno el culo, después de, digamos, defecar, hacer caca, pues usabas la mano con ese chorrillo de agua, entonces usabas la mano izquierda. ¿Esto sigue siendo así? ¿Cómo es la situación en los baños, tanto en lo público como en lo privado? Pues sigue siendo así, a pesar de que, bueno, antiguamente esto protegía de muchas enfermedades porque evidentemente tú con la mano izquierda haces las cosas sucias o impuras y con la derecha comes y te alimentas, ¿no? Y así evitas infecciones. Hoy en día, aunque la mayor parte de la población, que no toda, tiene acceso a la higiene, ¿no? Habitual, a jabón, agua y demás, aún así la mano predominante es la derecha para todo este tipo de cosas. Entonces, para comer se come con la mano derecha, saludar se saluda con la derecha, incluso si tienes que entregar o coger algo que te dan o que das, pues se hace también con la mano derecha. Esto es importante en Marruecos. Y otro detallito que yo destacaría es descalzarse. En Marruecos, las casas, por lo general, ¿vale? En las grandes ciudades esto puede variar y hay todo tipo de viviendas, pero por lo general en todo el Marruecos rural y en muchas grandes ciudades también, las salas, los salones son diáfanos, se suele poner una alfombra por todo el suelo, una mesa, incluso te sientas en el suelo, entonces ellos se descalzan y las alfombras las pisan descalzos. Entonces, por favor, es importante que tengamos en cuenta esto porque para ellos también es una medida de higiene, ¿no? Descalzarse antes de pisar la alfombra y sentarse a comer con ellos. Y también yo diría, al salir de la casa, nada más salir, calzarse, porque si pisamos con los calcetines fuera de la casa, en la tierra, ya estamos ensuciando los calcetines y la hemos liado otra vez. Entonces, bueno, esto es un pequeño detalle a tener en cuenta. Me gustaría dar otra pregunta, otra pincelada a algo relacionado más que con la comida, con la bebida, que es el té y la importancia del té en la cultura marroquí y en general, ¿cómo debemos actuar ante ofrecimientos de té que van a ser constantes? Cuando vamos por la calle, la gente, ven a tomar un té. ¿Hay una intención de algo? ¿Es pura hospitalidad? ¿Es generosidad? ¿Cuál es y qué se genera en torno al té? Pues mira, el té en Marruecos es mucho más que sentarte a beber té. Es que el té es la hospitalidad, es la cercanía, es el tiempo compartido. Muy importante en Marruecos el ritual del té y si alguien te invita en Marruecos a tomar un té en su casa, no digas que no, sin duda, porque pues es abrirte la puerta de su cotidianidad, de su día a día, es poder intercambiar. Para mí es el verdadero acercamiento a la cultura de Marruecos. Entonces te van a invitar por todas partes, es verdad que a veces abundan las invitaciones, pero es muy bonito porque esa persona, más allá de decirte te estoy invitando a un té, vamos a beber té, te está diciendo siéntate conmigo, pasemos un rato juntos y charlemos. Y así a mí eso me parece precioso, ¿no? Que te acerquen a su casa. Incluso muchas veces es cierto que en Marruecos, en tus viajes por Marruecos, es más fácil conocer a hombres que a mujeres, que están más a pie de calle. No siempre y no en todas partes, pero predomina esto. Entonces, entrar en una casa pues también es la oportunidad de conocer a su familia, hijas, mujer, hermanas, con quien viva, porque en Marruecos se suele vivir con la familia extensa. Claro. Y es una manera de conocer la cotidianidad de un hogar. Pero yo ahora también estaba pensando en que vamos a recibir muchas por las calles de gente que vende cosas, ¿no? De comercios y demás. ¿Ahí hay alguna intención comercial o podemos aceptar tranquilamente y, oye, es simplemente hospitalidad también? Bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Es hospitalidad también, pero digamos que los negocios se saldan mejor con un té en mano. Y como el té también es una muestra de hospitalidad, pues es verdad que hay diferencia de este paisano o paisana que te invita a tomar té a su casa, ¿no? Para charlar un rato, al comerciante que te invita a tomar té en su tienda porque te ha visto que estás interesado por algún artículo y entonces pues te retiene ahí en su tienda, vamos a beber tranquilamente y es un momento pues de
para desplegar pues, el regateo, un poquito de charla y saldar un poco la transacción, ¿no? Sí. No esperan nada, pero es verdad que si no tienes pensado comprar y si el vendedor no te está insistiendo en tómate un té conmigo, que no es porque estoy aburrido y me apetece charlar contigo, sino porque vamos a finalizar esta compra, entonces si no vas a comprar es preferible pues que amablemente le digas que no, gracias y que sigas tu camino. Bueno, has dicho la palabra clave que a muchos nos pone los pelos de punta, el regateo, porque allí es, yo diría, una costumbre, y ya no digo en los ámbitos turísticos, sino casi en el día a día. ¿Cómo debemos encararlo los que no estamos acostumbrados a ellos para que no sea un trauma, algo difícil de hacer y un suplicio cada vez que queramos comprar algo? Pues lo primero de todo es que si no te interesa de verdad, bueno, es mi consejo personal, si no te interesa de verdad, mejor no te quiebres la cabeza, porque al final, pues sí, el regateo puede llegar a ser un dolor de cabeza en algunas ocasiones. Si es algo que te interesa mucho, yo haría distinción, un poco lo que tú decías. Para mí hay una gran diferencia en los lugares turísticos, donde ya de por sí te van a engordar muchísimo el precio, a los lugares que son menos turísticos, ¿vale? Hay artículos, por ejemplo, que no se regatean, o que el regateo es mínimo, como pueden ser frutas, verduras y demás, que suelen tener un precio fijo el kilo, y a no ser que compre grandísimas cantidades, realmente pues, regatear unos céntimos a veces es un poco ridículo. Si son artículos un poquito más grandes y consideras que el precio está un poco engordado, pues entonces sí que hay que regatear. Y yo lo tomaría como un juego. Hay mucha gente que en Marruecos se enfada con el tema del regateo y se acaban yendo enfadados, ¿no? Porque ese rifirrafe, ese tira y afloja, pues les incomoda. Yo creo que al final pues hay que ir con una sonrisa, amablemente, también teniendo muy presente que esa persona se está ganando la vida, que está ahí detrás de su tiendecita para traer el pan a su casa. Entonces, ni hacerlos perder el tiempo, ni regatear cantidades irrisorias que a lo mejor lo haces al cambio de tu moneda y te das cuenta de que son nada, céntimos o a lo mejor €1 incluso, que a ti no te supone nada por el artículo que te estás llevando, ¿no? Y luego, pues eso, cuando las cantidades están muy engordadas, pues yo creo que funciona muy bien el saber unas palabritas de árabe o de amazigh, es básico, porque hace que fluya mejor, ¿no? Ese momento del regateo y ese tira y afloja. Y luego, pues eso, con gracia, con un poco de picaresca, igual que ellos también, ¿no? Esa picaresca que tienen, para que se convierta en un momento pues, de risa al final. Pues si traen el té, pues nos tomamos el té, tal. Pues si te compro 2 cosas, bájame un poquito más. Jiji, jaja, pero tomarlo como un juego y como algo agradable, ¿no? No como una batalla campal. Claro, no nos gusta esa sensación de que me están timando, ¿no? Y como el precio allí en Marruecos en muchas cosas es un poco flexible y no estamos acostumbrados a eso, nos da miedo, yo creo, esa sensación de me ha timado, ¿no? Que en el fondo es, tú estás pagando lo que crees que vale al final, si no, pues no lo compres, pero qué difícil eso. Es muy complicado, sí. Yo creo que al final la clave es un poco lo que tú dices. Pagar lo que tú crees lo que tú crees que vale ese artículo, porque en el fondo nunca vas a saber cuánto vale realmente. De hecho, incluso muchos comerciantes truecan las cosas que compran y que venden en sus tiendas. Entonces, ¿cuál es el valor real de esa alfombra o de ese plato de cerámica o lo que sea que vas a comprar, ¿no? ¿Cuál es el valor real? Y luego también muy importante, si estás en una cooperativa tradicional donde hacen, no sé, por ejemplo, alfombra, cerámica de manera tradicional, pues cada vez es más común que si le compras al artesano o a la artesana directamente tengan sus precios fijos, y creo que es muy, muy, muy importante valorar todo el trabajo que hay detrás, porque no es lo mismo comprar una alfombra en una tienda de las que puedes encontrar en España, un gran almacén que está todo hecho de fábrica, con máquinas y demás, a comprar una alfombra, por ejemplo, de manera artesanal que hacen las mujeres de ciertas tribus, en las que el proceso empieza en criar a la oveja, en esquilarla, en peinar la lana, en teñir la lana, en anudar con telares tradicionales. Tiene un trabajazo detrás, nudo tras nudo, un proceso tan largo que realmente no podemos esperar comprar una alfombra al precio que comprarías una de fábrica, ¿no? Entonces también tendría en cuenta este tipo de cosas a la hora de regatear un artículo.
Estoy muy de acuerdo con ello, sí. Oye, otro término que tal vez escuchemos cuando estamos por Marruecos o en países árabes, pero en Marruecos, como estamos hablando de ello, es el bakshish, que no sé si la definición correcta sería como una propina que se espera cuando alguien nos hace un favor. Entonces, ¿eso es algo que sigue existiendo, se practica? ¿En qué términos se da o no se da? Y porque es algo que en España no tenemos, no hacemos y puede violentar un poco. Pues sí, el bakshish oficialmente es la propina, ¿no? Entonces, bueno, a veces no se sabe muy bien cuándo sí, cuándo no. Hay veces que incluso algunas personas se pueden sentir ofendidas porque te hacen un favor de corazón y cuando vas a darle la propina como que se quedan, no, o sea, se ofenden, no quieren realmente esa propina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que dejar propina, pues por ejemplo a gente que te hace un servicio, un camarero, un conductor, alguien que te está haciendo un servicio puntual en el hotel, un guía, ¿no? Se da siempre voluntaria en función del trato que tú hayas recibido, lo que te haya gustado el servicio que te está dando esa persona. Uh-huh. Y sí se espera esa propina. Y de hecho es que en Marruecos hay mucha gente que vive de esas propinas. Anda. Tienen sueldos irrisorios y viven de ellas. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque no es solo que se espere, es que claro, va a ser el pan de su familia, ¿no? Y luego están las personas que por la calle pues, te hacen algún favor puntual, te llevan a alguna dirección y tal. Y lo dicho, a lo mejor pues a ti te apetece dejar una pequeña propina en agradecimiento a que ha cambiado su rumbo para acompañarte a algún sitio y es posible que esa persona la rechace porque, pues como decía antes, la hospitalidad marroquí también es eso, ¿no? Es dejar de hacer lo que estoy haciendo para acompañarte de manera totalmente altruista. Y luego está, que eso sí que haría la gran diferencia, la propina que esperan algunas personas, nuestra picaresca marroquí, que están a pie de calle viendo a ver en qué pueden ayudar al viajero, a la viajera, para cobrarse la propina. Pero para mí esto es totalmente diferente. Para mí esto no es que has pedido una dirección puntual o que una persona fortuitamente te ha hecho un favor que tú has necesitado, que se te ha roto el coche en mitad de la carretera. No, estas personas están como al acecho, ¿no? del turista, del viajero, para asaltarlo de alguna manera y ver cómo pueden ayudarlo para esperar esa propina. Entonces, bueno, eso es parte de la picaresca. Yo creo que para evitar malas experiencias de viaje por Marruecos, pues hay que ser muy intuitivo y estar muy, muy pendiente, ¿no? De cuando una relación con una persona de Marruecos se ha dado fortuita en tu camino o cuando han ido a buscarte expresamente, ¿no? Y ya se les ve venir que van a esperar ese bakshish cuando terminen de ayudarte, ¿no? Alicia, el tiempo vuela, hay miles de cosas que tengo apuntadas en la lista y podríamos estar horas, pero bueno, vamos a ir cerrando un poquito con algunas, cuestiones más que me parecen interesantes. Una de ellas sería la higiene en los hammam, estos baños públicos que hay, y me gustaría si nos pudieras contar un poquito cómo son, en qué consisten, porque yo una vez fui a uno y me estaba allí despelotando y me dieron un grito como no, tápate con la toalla, era como, y yo pensé que era como zonas muy libres, ¿no? Están los hombres por un lado, las mujeres por otro, y entonces bueno, como que, pero hay sus códigos también dentro de los hammams. ¿Cómo dirías que funciona uno de ellos? ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta para no meter la pata? Pues sí, el hammam varía mucho si es la parte de las mujeres que la de los hombres, ¿vale? Y bueno, decir primero de todo que el hammam tradicionalmente era el baño, o sea, en las casas no había baño y las personas iban a asearse, iban a ducharse, a bañarse al hammam. Hoy en día, aunque tengan baño en casa y se puedan duchar en casa, el hammam es algo que todos los marroquíes hacen culturalmente, porque además es que es cierto, si pruebas un hammam te darás cuenta de que nunca te has duchado tan bien como en uno de ellos, ¿no? Porque son habitaciones muy calientes, porque debajo suele haber leña quemándose, entonces es como una habitación horno, digamos. Hay diferentes, algunas más calientes y otras más frescas, entonces se te abren mucho los poros
y a la vez que te estás frotando con el jabón, pues vas quitando toda esa piel muerta, ¿no? Entonces los marroquíes acuden mucho a ellos para hacerse una limpieza, ¿no? Una higiene profunda, al menos una vez a la semana, ¿no? El que puede. Entonces, sí que hay códigos culturales, por ejemplo, en la parte de las mujeres sí que se desnudan enteras en algunos casos, otras se dejan la parte de abajo, pero la de arriba siempre se la quitan. Uh-huh. Y bueno, pues eso es un poco voluntario, como quiera cada una, ¿vale? Y sí que es cierto, como tú dices, que en la parte de los hombres no se quitan los calzoncillos. Puedes ir con un calzoncillo, con un bañador, pero los hombres no se suelen quedar desnudos enteros en el hammam. Y luego hay una figura dentro del hammam que, es voluntario. Tú puedes pagarle a esa persona para que te frote o para que te haga... En la parte de los hombres también te hacen un masaje. En la parte de las mujeres sería solo frotar y esfoliar el cuerpo y puedes dejarle una propina o pagarle a esa persona para que te lo haga, o puedes hacerlo tú mismo y tú misma. Los hammames además son un lugar, por lo menos en la parte de las mujeres, porque yo la parte de los hombres evidentemente la he vivido pues de la palabra de mis amigos, de mi pareja y demás, pero sí que he estado en la parte de las mujeres y es un lugar de juntarse, socializar, charlar. Las mujeres tardan horas, 3, 4, 5 horas dentro del hammam para echarse mascarillas, pues para ir con los niños también y asearlos bien a ellos, quedarse relajadas un rato allí sentadas en el calorcito del hammam. Entonces yo recomiendo mucho siempre visitar un hammam, pero un hammam tradicional, porque también puedes vivir la cultura desde esa parte, la cultura marroquí. Sí, a mí me parece interesantísimo, ¿eh? Y los disfruto mucho y efectivamente sales regenerado, eres otra persona cuando sales de ahí, lo cual contrasta un poco, diría yo, con otro aspecto que suele llamar la atención, o al menos a mí me la llamó las veces que he ido, ¿no? El tema de la higiene en las calles, ¿no? El tema de la basura en las calles, los olores en las medinas. ¿Esto a tus viajeros también suele llamarles la atención, por ejemplo? Pues sí, hay medinas y medinas, de todas formas, porque las más turísticas en Marruecos están teniendo mucho cambio en este sentido y se está invirtiendo mucho en que estén cuidadas y estén más limpias. Entonces sí que es verdad que a última hora del día es habitual encontrar bolsas de basura tiradas por los suelos y demás, pero luego a la noche pues pasan el camión de la basura, el carro de la basura o el burrito en el caso de la Medina de Fez, por ejemplo, que es peatonal, van con los burritos y van recogiendo toda la basura de esos restaurantes, de esos comercios que han ido dejando en la calle, incluso la gente, los transeúntes y demás, ¿no? Y las medinas turísticas cada vez son más limpias y con menos olores, pero es verdad que hay otros lugares en Marruecos pues que, pues, como tú dices, huelen, encuentran más basura, están más descuidadas. Los negocios, bueno, pues siempre son de puertas afuera, la vida es de puertas afuera. Eso hace que todo se ensucie más, y unido al mal tratamiento de la basura que hay generalmente en Marruecos, poco reciclaje, cada vez un aumento progresivo del uso de plásticos y demás, pues hace que las calles estén más sucias cada vez, incluso en las zonas rurales. Por ejemplo, en nuestra zona, en el desierto, pues sí que, antiguamente o en algunos pueblos más pequeños todavía no hay un camión que recoja la basura, tú tienes que recoger tu propia basura y quemarla. Pero incluso en los que sí hay camión que recoge la basura, pues viene, la recoge y las dejan en un vertedero, entre comillas, a cielo abierto, y en cuanto hay un poco de viento, que en el desierto es muy habitual, pues mueve toda esa basura y la esparce por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es algo que en Marruecos van mejorando poco a poco, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer con el tema del tratamiento de la basura. Alicia, como te decía antes, el tiempo vuela y vamos a hacer la última pregunta, o más que la última pregunta, te quiero pedir por alguna recomendación que quieras dar así a modo de cierre para aquellas personas que vayan a viajar a Marruecos en base a tu experiencia. Pues mira, yo te diría que la prisa mata, te lo van a decir por todas partes en Marruecos, y es verdad, porque si tú quieres que en tu viaje pasen cosas, no tengas prisa. No tengas prisa por ir de un sitio a otro, no tengas prisa por ver los lugares y marchar al día siguiente deprisa y corriendo, porque entonces te vas a perder
pues todo eso, te vas a perder la vida, te vas a perder las invitaciones a té de una familia local, que te inviten a una fiesta o a una celebración puntual que por tener tu itinerario muy cerrado y muy cuadriculado, pues no vas a poder asistir. En Marruecos la vida pasa de puertas afuera y pasa a cámara lenta, ¿no? La gente de Marruecos todavía sabe saborear los minutos, saben saborear el tiempo, saben compartir el tiempo con otras personas. Entonces mi mayor recomendación es que si viajas por Marruecos, simplemente que fluyas con calma, que irán pasando cosas. Pues qué mejor consejo, con el que estoy plenamente de acuerdo, en Marruecos y en cualquier país. Realmente viajar lento, yo cuanto más viajo, más lento viajo, porque precisamente más me gusta disfrutar de esas oportunidades. Pero para los que tienen un tiempo limitado, para los que les gusta ir en grupo y para los que les gusta ir bien acompañados, tú tienes una agencia de viajes y me gustaría un poquito que a modo de cierre nos contaras dónde puede encontrar la gente más información y cuál es un poco el enfoque que dais en la agencia. Pues nuestros viajes tienen un componente cultural y social muy importante. Creemos que la gente es lo más importante de los países, ¿no? Además de los paisajes y la historia y demás. Entonces, nuestros viajes, si tienes poco tiempo, lo que hacemos es acercarte a esto que te contaba, ¿no? A este Marruecos, a abrirte las puertas de casa, a que puedas compartir con personas locales, a conocer su música, su gastronomía, su arquitectura, su artesanía, que la compartas con ellos y que a pesar de que tengas poquito tiempo, no te cierres a un viaje, a un circuito meramente turístico, sino que puedas vivir pues toda esta cultura y todos estos códigos sociales de los que te estoy hablando, todas estas fiestas y sobre todo toda esta hospitalidad, a pesar de contar con una semanita por el país. Y nada, si os apetece un viaje de este tipo, nosotros somos Tahuada Viajes, nos encuentras en nuestra web tahuadaviajes.com y encantados de abrirte las puertas de Marruecos. Tahuada, T-A-W-A-D-A, Tahuada, ¿qué quiere decir? Tahuada es una palabra que significa marcha, literalmente marcha, caminata. Para nosotros, metafóricamente, evoca nuestra marcha y nuestras andanzas por Marruecos, por los lugares que hemos conocido durante todo este tiempo. Yo, como enamorada de Marruecos y adoptada por Marruecos desde hace 15 años, y Kada, mi pareja, como marroquí de nacimiento, criado entre dunas y hamadas. Y bueno, el amor que tenemos a Marruecos, todos nuestros viajes personales los plasmamos en los viajes que ofrecemos a nuestros viajeros para conocer Marruecos con una mirada más cercana y más profunda. Pues Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido un placer compartir tu conocimiento con todos nosotros y nosotras y bueno, me permito invitar a los oyentes a que entren en vuestra web. En la página de Yati Seguros vamos a dejar el enlace tanto a la web de Tahuada como a tu podcast, como a tus redes sociales, como al blog de Nomadeando Ando. En fin, lugares donde encontrar inspiración viajera y más información desde Marruecos. Lo dicho, un abrazo, Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, un placer de charla. Y al resto de oyentes, a ti que estás ahí al otro lado, pues también darte las gracias por la escucha, que espero que te haya parecido un programa ameno y que te haya hecho descubrir o conocer un poquito mejor este maravilloso país que es Marruecos. Como te decía, en el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con información adicional y enlaces a estas webs que hemos mencionado, y el enlace al blog lo encontrarás en la descripción de este programa. Me permito recordarte, no te olvides de esto, de la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura, y más en un país con la atención sanitaria pública que no es tan buena como nos gustaría cuando hay un problema gordo. Así que ten en cuenta que hay un seguro adecuado para cada viaje, y por eso para destinos más de exploración o naturaleza te recomendamos el Yati Mochilero o el Yati Estrella si quieres estar aún más tranquilo con los límites más elevados en todas las coberturas, entre ellas las de los gastos médicos. Desde luego, si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify, Amazon o Apple Podcast, para no perderte ninguno de los programas futuros. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa, o si tienes alguna duda, pues que nos escribas y Alicia la intentará resolver en cuanto pueda.
Y ya sabes que para cualquier otra cosa relacionada con los seguros nos puedes localizar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Nada más, te enviamos un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.